un libro sobre las políticas sociales en América del Norte, ¿no? Es un libro que nos interesó, bueno, porque México, Estados Unidos, Canadá, ¿no? Están en la misma área del libre comercio, ¿no? En un área económica, ¿no? Y algo que no se había estudiado todavía, ¿no? Era qué impacto tenía el área del libre comercio sobre las políticas sociales, ¿no? Se había estudiado temas como, bueno, los temas económicos, obviamente, comercio, también la historia del tratado, ¿no? Por qué se dio el tratado, los impactos sobre migración, sobre los sectores económicos, sobre agricultura, la industria, los grandes temas, ¿no? Más tradicionales, ¿no? Entonces a nosotros se nos ocurrió, como había mucha discusión en Europa, cuáles son los impactos de la globalización sobre las políticas sociales, cómo está influyendo la Unión Europea, la unión de los países europeos sobre las políticas sociales de cada país, ¿no? Entonces dijimos, bueno, pues también hay que estudiarlo aquí en América del Norte, ¿no? Puede ser que haya un impacto importante, ¿no? Que no vemos a simple vista, pero que tendríamos que estudiar, ¿no? Pues sí, esa es una de las preguntas que se nos hizo, ¿no? Esa es una de las dudas, y es una de las dudas que teníamos nosotros, ¿no? Sí, porque más allá de que se forman parte de del mismo área de libre comercio, ¿no? Del Tratado de Libre Comercio, ¿no? Teníamos que un poco que justificar, ¿no? No solamente porque estamos en la misma área, ¿no? Aunque ya es, digamos, un interés, ¿no? Ya el hecho de que si estamos uniéndonos económicamente a otros dos países, ¿no? Tan desiguales, ¿no? Ya de entrada es interesante ver qué impactos puede tener esto sobre todos los aspectos de la vida social, económica, inclusive cultural, ¿no? De nuestros países, ¿no? Entonces, pero la comparación, la pregunta es interesante porque es una duda, ¿no? Porque justificada, ¿no? ¿Qué puede uno entender de tres países tan desiguales, ¿no? Y además de que son desiguales en términos de políticas sociales, ¿no? El sistema de seguridad social en Canadá es muy distinto al de Estados Unidos, muy distinto al de México. México está en gran medida dominado por el Estado, es un sistema corporativo en la medida en que es parte de un arreglo surgido de la Revolución Mexicana y del régimen de la Revolución Mexicana, ¿no? En Canadá es otra cosa, ¿no? Es más liberal, ¿no? Como el de Estados Unidos, los dos son muy liberales, ¿no? A nivel de pensiones, son mínimas las pensiones en Canadá y en Estados Unidos, ¿no? Pero de nuevo el canadiense es muy distinto porque a nivel de salud es muy similar al europeo, ¿no? Inclusive es muy parecido al de Europa del Norte, ¿no? De los países socialdemócratas, ¿no? Porque es totalmente estatal, ¿no? Y es universal, ¿no? Muy distinto al norteamericano, ¿no? Y de hecho es una de las características de los canadienses, ¿no? Los canadienses, si les preguntan cuál es su diferencia, no hay poca, bueno, aparte de Quebec, ¿no? Que hablan otro idioma, ¿no? Y es una cultura distinta, ¿no? Pero el resto del país es muy similar a los Estados Unidos, ¿no? Y si se les pregunta a ellos cuál es la diferencia con los Estados Unidos, ¿no? Dicen nuestro sistema de seguridad social y especialmente salud, ¿no? Bueno, entonces, ¿por qué comparar países tan distintos? Bueno, precisamente un poco porque para ver el impacto, ¿no? Que tiene la globalización, ¿no? Porque ahí había mucho la idea en los años 90, ¿no? 2000 menos, pero en los años 90 es mucha literatura que surgió que decía que la globalización va a tener un efecto homogeneizador en todos los países, ¿no? Todos se van a parecer, ¿no? Y todos van a ser cada vez más, se van a parecer cada vez más al de Estados Unidos, ¿no? Liberales, ¿no?
el Estado se va a retirar, la economía va a funcionar en base al mercado autorregulado, y las políticas sociales van a tender a ser mínimas, ¿no? Solamente para los pobres, residuales, ¿no? Entonces queríamos ver si eso estaba pasando en estos tres países, ¿no? Y en estos tres países distintos, ¿no? Con distintos sistemas, ¿no? Era interesante, ¿no? O sea, quizás se puede ver más claramente si hay un proceso de homogenización si partimos de tres sistemas distintos, ¿no? Que si partimos de sistemas más similares, ¿no? Entonces por eso nos pareció interesante, ¿no? Los principales hallazgos de la investigación es que es interesante de que hay, a pesar de que pensamos de que había un proceso de homogeneización, no se ha dado tal proceso, ¿no? O se ha dado en algunos rubros y en algunos no, ¿no? Bueno, es complicado explicarlo en poco tiempo, ¿no? Pero básicamente nuestros principales hallazgos es que se mantuvieron muchas diferencias, ¿no? Por ejemplo, no se tocó prácticamente el sistema de salud canadiense, ¿no? Pues es casi imposible tocarlo porque, como le dije, a pesar de que hay una ideología, ¿no? Que dice que el sector privado debe entrar a dar servicios médicos y los seguros, como en Estados Unidos, deben de tener un papel más importante, que la economía, que el sistema de salud es más eficiente. Bueno, la ideología liberal, digamos, ¿no? Los más liberales en Canadá, que hay cada vez más, ¿no? Inclusive los que gobiernan Canadá ahora y gobernaron en los años 90, muy liberales, ¿no? No pudieron hacer mucho, a pesar de que tenía esa ideología, porque hay mucha resistencia, ¿no? En primer lugar, en Canadá, los sistemas de salud son administrados provincialmente, son las provincias más que el gobierno federal, y las provincias tienen una autonomía muy amplia, ¿no? Y no aceptaban que se tocara, ¿no? También no se aceptaba que tocara porque es uno de los elementos más importantes. Entonces casi no se tocó el sistema de salud, ¿no? Sí, otros no se tocaron marginalmente porque ya era las pensiones, por ejemplo, eran muy liberales en Canadá y no se hizo mucho más, ¿no? En Estados Unidos, por el otro lado, los Reagan, bueno, desde Reagan, pero es anterior, ¿no? Pero Bush padre, después Bush hijo, trataron de quitar a los, o sea, trataron de debilitar el sistema de pensiones, ¿no? Que cubre una parte importante en Estados Unidos, a los funcionarios del gobierno, y además todos aportan, ¿no? una parte al National Security, ¿no? Social Security, perdón. Pero no pudo hacer tampoco mucho porque también es algo tradicional, cultural, ¿no? Y también son las clases medias, ¿no? Que están organizadas y que votan, y entonces y en México, al contrario, vimos una tendencia contraria, ¿no? De mayor intervención estatal en los programas a los pobres, ¿no? Entonces no hemos visto un desmantelamiento del sistema de protección social, ¿no? Ni una homogeneización, ¿no? Lo que sí vimos un poco es que en los países ¿y qué ha pasado en los países centrales, ¿no? En Canadá y en Estados Unidos? Los más afectados por los cambios son los sectores más vulnerables, ¿no? Menos organizados, los pobres, ¿no? Sí se cortaron mucho de los programas de los pobres, ¿no? Y por el otro lado, el Medicaid y el Medicare, ¿no? Tienen más recursos. Obama logró una reforma, ¿no? Después, entonces, los pobres, ¿no? Y al contrario, en México, ¿no? El sector más vulnerable, en cierta medida, el sector corporativo, los sindicatos, etcétera, fue el más atacado, ¿no? Y los recursos se reorientaron hacia los pobres, ¿no? Entonces,
digamos, hay algunos, y podemos generalizar algunas cosas, algunos elementos, ¿no?, del libro, ¿no? Pero pues mejor que lo compren y lo lean, ¿no?